Lo que sí, cualquier pregunta que gusten hacer, me levantan la mano con la opción que les acabo de decir, o de pronto si no quieren participar abriendo el audio, lo pueden hacer dentro de la opción de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Esperemos que también los demás compañeros ya se vayan conectando. En un momento más voy a compartir también la pantalla porque la idea es de que vayamos viendo cada uno de los procesos que yo voy a ir realizando en mi máquina y la puedan ustedes también visualizar, ¿sí? Si tal vez ven alguna novedad o algo que no se entienda, por favor como les digo, me interrumpen o me indican nomás cualquier novedad. Ya, voy a proceder a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ver lo que yo estoy manipulando. Listo, ahí estamos ya con la pantalla compartida. Vamos a dar inicio con las primeros temas que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Les indico un poquito en resumen de qué se trata. El refuerzo del día de hoy es sobre los temas hablados el día sábado, que eran adquisiciones y pagos. Vamos a separarlos a esos dos grupos. El primero que vamos a ver son las adquisiciones. Dentro de adquisiciones teníamos todo lo que tiene que ver con facturas de inventario, facturas de gasto, ¿no? Cómo diferenciar las facturas de inventario de gasto, cómo ingresar, bueno, un poco rápido el ingreso. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema de la corrección, porque hay casos en que ya se archiva, pero no sabemos cómo corregir, o de pronto se nos complica un poquito en la corrección cuando hay ciertos documentos, ¿ya? Entonces, el día sábado lo primero que habíamos revisado era sobre el tema del ingreso a las facturas de compra. Dentro de ese ingreso de facturas de compra tenemos temas muy importantes como el de el registro de los proveedores, ¿sí? Vamos a hablar un poquito en inicio de qué es lo importante o qué es lo que yo debo considerar al momento de hacer el ingreso de una compra. Puede ser una compra de inventario, puede ser una compra de gasto, ¿no? De servicio, pero lo primero que debemos considerar es la información del proveedor. Dentro del proveedor vamos a encontrar, dentro de la opción de proveedores, vamos a encontrar la lista, les decía, de proveedores y podemos ver, con doble clic pueden editar, ¿no? Podemos ver la información básica del proveedor o los datos principales, donde se encuentra lo más importante, ¿no? RUC, razón social, dirección y correo. Esos son los datos importantes tanto para las empresas que están con emisión electrónica como para las empresas que están emitiendo documentos físicos, porque todos ellos son importantes, sobre todo RUC, razón social y dirección, que siempre van en el documento preimpreso e incluso se necesita para el electrónico. Adicional a eso, revisamos el tema de los datos tributarios o la parametrización tributaria, que también le llamamos en el sistema, que consiste en determinar qué tipo de contribuyente es, qué calificación tiene, ¿no? Que sería si es contribuyente especial, si es sociedad jurídica, si es obligado a llevar contabilidad. Si esta persona es sociedad jurídica, como el caso que estamos revisando, que es una compañía, pero también fue determinado por el SRI como contribuyente especial, siempre le vamos a seleccionar el del mayor rango, ¿ya? Entonces, calificación tributaria primero, es datos informativos, ¿no? Código de sustento, ya son datos importantes y que influyen en el tema tributario. Primero, el código de sustento tributario, al asignarlo aquí, este lo va a arrastrar la compra y también lo va a llevar al anexo transaccional. Así es que si no seleccionamos bien o no asignamos bien
el código de sustento tributario, quiere decir que nuestra compra queda mal ingresada y sobre todo el anexo transaccional también se va a ver afectado. Por ello, tengan mucho cuidado. Lo que es inventario, inventario, lo que es de gasto, costo, que se vaya al que le corresponde. Si es activo fijo, al que le corresponde, ¿no? En este caso, este proveedor que estábamos revisando es sobre inventario. Otro tema también, el tipo de comprobante. Bueno, el tipo de comprobante es importante porque por lo regular va casi solo factura, solo ciertos casos como los contribuyentes RICE que emiten las notas de venta. El tipo de compra. Dentro del tipo de compra tenemos una opción para poder separar la información que corresponde de acuerdo a la codificación del formulario 104. Entonces es importante también ir asignándole, porque en el anexo transaccional tenemos una opción para filtrar por código de formulario. Entonces es importante asignarle. El código contable, tanto de por pagar como el de anticipo, dijimos que siempre lo tenemos que ir asignando, sobre todo el código de cuentas por pagar proveedores, porque todas nuestras facturas, todas las facturas que registramos en el sistema, las estamos enviando a crédito, ¿no? Todo se va a crédito para luego poder cancelar mediante un comprobante de egreso. Entonces, todos los datos tienen que ir asignados aquí. Como es código contable, que es la cuenta, no se olviden, por pagar, la cuenta del pasivo. Y la otra es la cuenta del activo, que es anticipo proveedores. ¿Sí? Incluso hablamos de que si no queremos estar registrándola en cada proveedor que creamos, tenemos dentro de auditoría la opción para que ustedes la puedan ubicar, ¿no? Dentro de auditoría, en configuración del sistema, vamos a ingresar y le vamos a ubicar aquí en donde dice contabilidad. Tienen para ponerle tanto a clientes. No se olviden, siempre que vean bloqueadas las pestañas, ustedes le activan y le dan clic sobre la pestaña que necesitan para poder asignar, ¿ya? Entonces, estamos con ese tema de la asignación de la cuenta contable que corresponde a por pagar y el anticipo. ¿Ya? Y al final tenemos donde le podemos decir que si genera retención de IVA o no genera retención de IVA. Igual si es el 30, por favor fijémonos que aquí quede el 30, que no vaya a quedar en bienes y acá en servicios también. Entonces es importante que eso le tengan cuidado, porque a veces se nos quedan porcentajes en ambos lados y solo tiene que estar en el que corresponde. Ya, y por último tenemos lo que es de la renta. El código de retención fuente en lo que tiene que ver con renta es la codificación. Dependiendo de lo que el servicio o el bien que estemos comprando a este proveedor, vamos a asignar si es 312 cuando es inventario o un bien que estamos comprando, y si es publicidad, 309, 310 transporte, 344 otros servicios, con el 2%, ¿no? Entonces eso ya lo vamos asignando de acuerdo al tipo de factura que estamos registrando o al tipo de proveedor al que estamos configurando, ¿ya? Entonces toda modificación que se haya hecho la vamos a guardar. Vamos a guardar para que al momento que se ingrese la factura se pueda tomar toda esa información que hemos modificado en el proveedor. ¿Sí? Entonces, la primera parte se trató de la configuración del proveedor. ¿Ya? Los datos del encabezado, número de factura, autorización, sobre todo si es una factura física, nos vamos a fijar en el documento cuál es la autorización y qué fecha de caducidad tiene. Si es un documento electrónico, tenemos que igual asignar la autorización, que la pueden copiar y pegar desde un RIDE o directamente la pueden digitar, teniendo cuidado de que ingresen exactamente los 49 caracteres que corresponden a la autorización. La fecha de caducidad ya no aplicaría, pero como no la podemos dejar vacía, lo que estamos haciendo es poniéndole la misma fecha de la factura. ¿Okay? Entonces,
Con eso terminaríamos el encabezado de la factura, luego vamos al detalle de la factura, ¿no? PR, por ejemplo, un código que teníamos registrado, aquí lo podemos llamar al producto que vamos a registrar en el inventario. ¿Cuántas unidades están viniendo? ¿Cuánto es mi costo que está en ese momento en la factura? Porque aquí les muestra el costo anterior. Si tiene porcentaje de descuento, aquí también quisiera hacer un alto, porque a veces hay inconvenientes o dudas en este tema. Recuerden que si está ahí, no tiene descuento. Si está 2, significa $2 el precio de costo por cada unidad comprada. Y si sigo con Enter, ese 2 se convierte en porcentaje. Quiere decir que es el 2% de 59,80. Por ejemplo, el caso que estoy ahorita viendo. Hablamos del... Déjame ver por aquí para poderles marcar un poquito, ¿no? Hablamos de este valor que está aquí seleccionado. De ese es el 2% que equivale a 1.196. ¿Sí? Entonces, siempre lo vamos a tener en cuenta cuando es el porcentaje o es en valor. Por favor, eso tengan mucho cuidado. De ahí al final guardamos. Los productos se van a ir registrando en esta pantalla, todas las líneas que hayan, todos los productos que estén. Hablamos también de que si hay una promoción, por ejemplo, 2 más 1 o 10 más 1, siempre vamos a tomar, una opción sería tomar la cantidad, sumarla al valor principal más la promoción. Y de la misma forma dividiríamos con el total para la cantidad para sacar el costo unitario. Entonces serían, por ejemplo, 10 más 1, las 11. Dividimos del total para poder sacar el costo que corresponde para no crear dos líneas. O la otra opción es que crean dos líneas, el uno con 10 unidades y la otra con una unidad pero a costo cero o con 100% de descuento. Si hablamos de 100% de descuento, estamos hablando que podemos hacerla así. ¿Sí? Ponemos 100 y guardamos. ¿Qué está haciendo? El sistema me dice que existe. ¿Qué es lo que hace aquí? La una está con el costo que corresponde y la otra está con 100% y no tiene ningún costo guardado. Al final, cuando ya se guarde en el sistema, en el Cardex más que todo, el sistema lo que va a hacer es promediar. ¿Qué va a decir? Cantidad 3 dividido para el costo total que calcula esta factura y me promedia el costo para que todos los reportes, todo lo que tiene que ver con costo de venta y luego con se factura estos productos, se genere al costo promedio como se exige, ¿no? Entonces, es importante también en el caso que quieran manejar o ingresar promociones, manejarlo de esa forma. Ya, hasta ahí el proceso de ingreso del detalle a la factura. De ahí vamos al archivado, que al momento de archivar, el sistema nos indica la pantalla siguiente, que es donde va a registrarse la retención. Si es una retención, o perdón, si estamos dentro de emisión electrónica, el número de secuencia que sale ahí, que está titilando, la secuencia va a ser automática. ¿Sí? La secuencia automática y con la configuración que ya habíamos hecho inicialmente de la retención, ya, de la retención vamos a generar ya el valor automáticamente. Ya, parece que tenemos una pregunta, por favor, para que nos indique la persona. Alguien vi que levantó la mano, si lo vuelve a hacer porque no le pude. Ya, le habilito ahorita el micrófono. También, por favor, le pido que le habilite de su lado para que pueda participar, hacer la pregunta. Hola, ¿sí me escucha? Hola, ¿cómo está? Cuénteme. Sí, claro. En el Cardex, lo que me llamó la atención, digamos, cuando nosotros ingresamos el producto dos veces, uno de promoción y otro de costo, el último que se registra, el último costo que se registra es el precio cero o no. Claro, bueno, ahí depende un poquito del orden, porque como tenemos no tanto en el Cardex, sino hay una pantalla que es la de ítems, donde ustedes registran cada uno de los productos o los crean a cada uno de los productos. Esta pantalla de aquí la voy a abrir rápidamente.
En esta pantalla donde se muestra el costo, como ¿Ya? esta pantalla muestra el costo promedio, si yo la compra con la promoción, perdón, la promoción al final, entonces me va a mostrar a ella en esa pantalla, solo en esa pantalla, pero no es en todas, ni en Cardex, ni nada, sino exactamente en esa pantalla les va a mostrar como que fuera el costo cero. Para evitar ese problema, lo que se ha recomendado que puedan hacer es primero registren la promoción, que sería el costo cero, y luego Claro, las así líneas, me la lo segunda. registrar. Sí, Así sí, yo también lo exactamente, puedo pero es solo registrar. para esta Primero el pantalla, costo digamos. cero y luego el valor, el que Sí, me viene, así lo el estamos. valor normal. Exactamente, así es. Ya, muchísimas gracias, sí, porque esa duda tenía, digo, si yo lo ingreso al último igual me va a salir cero, entonces tenía esa pequeña duda, ¿no? Sí, no, tranquila, ahí vamos igual conversando. Cualquier novedad que encuentren, por favor, avisando. Yo le inactivo un ratito el micrófono y cualquier cosa me Ya, levanta muchas nuevamente la gracias. mano para revisando. Ya, gracias también. Ya, continuamos. Entonces, nos quedamos en la parte de la retención. En la parte de la retención es importante, les decía, la secuencia si es manual y si es electrónica, automáticamente les va a salir el número. Ya, venían otro tema que es el asunto del código de retención que estamos aplicando. En este caso, como es mercadería, se ubicó el 312 que ya lo habíamos puesto con anticipación dentro del módulo de proveedores o dentro de la parametrización de proveedor. Ya, aquí vienen dos temas importantes y para que los puedan diferenciar. ¿Para qué sirve? Sí, ¿para qué sirve A ver, un momento. ¿Para qué sirve el que dice, el que está aquí como para archivar y para qué sirve el que dice aplicar retención? ¿Sí? Aquí hay un tema en que a veces necesitamos que la persona de bodega o la persona que maneja el inventario y está a cargo del inventario lo pueda ingresar él a la factura, pero él no maneja la parte tributaria, de pronto, ¿no? La persona que ingresa puede llegar a archivar la compra y al final ponerle solo archivar la retención. El solo archivar significaba de que va a poder guardar la compra, pero dejar la retención pendiente de aplicar, ¿sí? Entonces, dentro de la opción que dice solo archivar, va a archivar solo la factura y queda pendiente la retención. ¿Cómo podemos después recuperarla? Puede ser desde el listado de compras, donde dice la opción ver retención, la pueden recuperar, la abren y revisan que todo esté correcto en valores y todo y aplican la retención. Esto aplica para las dos modalidades, tanto en física como en electrónica. Otro tema también que les indicaba la vez anterior, de pronto necesiten, es cuando hay varias impresoras conectadas al computador, pero yo quiero enviar no a la predeterminada, sino a una adicional, pueden desactivar el preliminar para que salga el listado de impresoras y lo puedan elegir. ¿Sí? Entonces, eso solo con el asunto de lo que es la impresión nada más, ¿no? Ya, y al final colocamos aplicar la retención. Una vez que están aplicada la retención, ya vienen algunos temas que son importantes de tratar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoqué? ¿Qué pasa si yo me equivoqué en algún tema de la factura? ¿Qué es lo que yo sí puedo modificar y qué es lo que no puedo modificar dentro de una factura ya archivada? Entonces, todas las facturas que ya se hacen dentro del módulo de compras, dentro de la primera opción, las vamos a recuperar o las vamos a encontrar dentro de la segunda opción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la factura que acabamos de hacer, bueno, más las facturas que habíamos generado el día de sábado. Si quisiéramos separar las facturas de inventario, las facturas de gasto, solo podemos hacerlo desde aquí.
Y tenemos, el día sábado habíamos registrado 2 del gasto y las demás de inventario. Entonces, o si no, podemos sacar todas las facturas y desde aquí se van a dar situaciones en las que yo necesito corregir. Les decía que hay una corrección básica o datos básicos que se pueden corregir sin necesidad de alterar el documento, ¿no? Sin reversar, sin hacer ninguna anulación de nada. Entonces, una de esas modificaciones, por ejemplo, son el código de sustento tributario, tipo de compra que hablábamos cuando revisamos el proveedor. Luego, de pronto el comprobante casi no se da, pero el comprobante puede pasar. También podemos hablar de la bodega, si son empresas que manejan inventarios por bodegas, tienen sucursales, entonces lo pueden controlar de la misma manera. También podemos cambiar de aquí, de pronto nos equivocamos, la forma de pago. La forma de pago la asignamos cuando la factura es más de $1,000. El anexo transaccional nos exige que escojamos, sea sin utilización del sistema financiero, o puede ser 20, que es otros con utilización del sistema financiero y cualquiera de ellos, ¿no? Podemos cambiar también desde aquí. Entonces, cualquiera de esos datos yo los puedo alterar desde esta opción. Me equivoqué de pronto en la autorización de la compra, también se puede cambiar desde ese lado. Es recomendable cambiarlo también desde ahí. Ya, otra cosa, ya luego de eso podemos guardar. Una vez que se guarda, ya se quedan corregidos y al anexo transaccional va a subir la información ya con la corrección que se hizo. Otro tema que también suele pasar y que ya es más complejo es que yo ingreso la factura, pero me doy cuenta de que no tenía que haber ingresado este monitor, ¿sí? Este monitor no era el que debía ingresar, yo lo puedo corregir. Si lo que tengo que hacer es cambiar un producto por otro, punto 1, ¿no? Cambiar un producto por otro. Punto 2, corregir un costo. Yo tenía que ingresar 12 unidades, pero yo ingresé la caja. Entonces yo tengo que corregir, yo no tengo que poner no tengo que poner una unidad, sino tengo que poner 12 unidades y obviamente prorratear el costo para que me cuadre la factura. Entonces hablamos de correcciones en las que la factura va a seguir siendo de 131,27 en este caso y el subtotal igual. Para eso podemos utilizar esta opción que está en esta versión que dice cambiar precio. En esta nos va a permitir visualizar todos los productos que estaban dentro de esa factura. Por ejemplo, en este caso teníamos este producto. Si yo me equivoqué, lo puedo seleccionar y le puedo dar clic en la parte inferior donde dice, ¿sí? Aquí donde les dice editar, le pueden dar clic, ¿ya? Y les va a mostrar una pantalla donde ustedes tranquilamente podrían cambiar de producto. Por ejemplo, podría yo poner el otro monitor, el que es LG, ¿sí? Estuvo el anterior que decía Samsung. ¿Sí? Yo podría tranquilamente cambiar aquí el ítem, la cantidad la conservo, el costo lo conservo, todo queda igualito para que en la parte inferior donde dice con amarillo, ¿sí? Está con amarillo, les diga el mismo valor que el otro de acá, ¿ya? Entonces, el amarillo es el valor original y es el nuevo valor para que ustedes se puedan dar cuenta. Obviamente no les deja guardar tampoco, ¿no? Pero si pasara de que por error se me fue un centavo más, un centavo menos, el sistema les va a controlar al momento de guardar. ¿Por qué? Porque no puede variar absolutamente un centavo porque nos dañaría la factura. Y la factura ya está archivada, la factura ya está emitida la retención, en muchos de los casos la factura está pagada ya. ¿Por qué se dan estos casos al mes o a los 2 meses que yo me doy cuenta? Porque quizá compré un producto y no se vendió enseguida y recién al mes cuando lo voy a vender por primera vez me doy cuenta de que lo ingresé cambiado. De pronto pasa con modelos similares pero de diferente marca o de diferente proveedor. Entonces cuando eso sucede lo pueden modificar de esta forma. Ya, lo cambian desde aquí, lo guardan. Lo vamos a guardar como el monitor 2 para que lo puedan ver cómo cambia dentro de la factura. Dentro de la factura ya lo vamos a encontrar al monitor 2. ¿Sí?
Tenemos una pregunta, por favor. Dígame, por favor. ¿Cómo está? Verá, otra pregunta. Estos datos de los precios, ¿puedo cambiarlos siempre y cuando no haya hecho el anexo o ya lo puedo hacer, digamos, al anexo transaccional y puedo cambiar los datos, digamos, en ese caso de los precios de que usted nos indicaba del monitor? Claro, sí lo pueden cambiar porque no habría problema, porque tomen en cuenta de que el valor que se está alterando tiene que seguir siendo el mismo valor que estamos modificando. Por ejemplo, voy a ingresar nuevamente a la pantalla. No topé nada absolutamente. Sí, no topé absolutamente nada del costo. Lo único que hice es cambiar el ítem. Y como El para hacer el producto. anexo transaccional no detallamos ningún ítem ni nada de la declaración ni el anexo transaccional. Ah, ya, porque a mí me ha pasado el caso, digamos, yo veo que se ha ingresado un valor mal, entonces cuando me voy a la factura, quiero reversar, me dice, usted ya tiene aplicado el anexo, entonces tengo que eliminar el anexo, tengo que eliminar la factura, y ahí sí puedo comenzar a modificar, porque no me deja el sistema. Cuando existe un error, digamos, dentro de la factura, digamos, por valores o por datos tributarios. Claro, ahí sí se puede modificar. El problema cuando es pero si la factura va a cambiar 131,27, por ejemplo, se va y va a decir 140, hay que dejar por este medio tipo de Ah, corrección. ya. Solo en ese caso, porque si no, si está mal, digamos, si está mal ingresada la factura, tenemos mismo de eliminar el Solo es anexo. para reemplazar. Claro, verá, verá, son dos cosas y esto es importante porque sí les va a servir bastante a todos. Son dos cosas por las que yo podría alterar desde esta manera. Una sería porque me equivoqué el nombre del producto, ingresé uno por otro, y dos sería porque yo en vez de ingresar el ítem por unidades, yo ingresé el bulto, la caja o el paquete completo. Pero yo para venderlo no necesito la caja, yo necesito que esté en unidades. Entonces, si yo me equivoqué, por ejemplo, se me ocurre aquí, no eran dos unidades, eran 20 unidades, obviamente no me va a cuadrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las 20 unidades divididas para el costo y sacar el costo, sacaría yo el costo unitario, que sería en este caso, para que a la final me siga cuadrando el 131,27, que era el valor original. ¿Sí? Entonces yo tendría que digitar aquí el valor que corresponda de las 20 unidades y no de las dos, sino de las 20 unidades. Lo ponemos aquí para que se prorratee y calcule el valor total. ¿Sí? Entonces, solo para esas dos ocasiones lo vamos a utilizar. Ya, ahorita vamos a avanzar con otro tema que es qué sucede cuando ya no puedo hacer este proceso. Por ejemplo, qué sucede cuando yo me equivoqué en los datos de la compra y la retención ya está emitida electrónicamente o la retención ya está impresa dentro de lo que es el sistema. Entonces, el otro caso que vamos a ver, es el otro caso que vamos a ver en este momento. En ese momento vamos a ver el otro punto. Por ejemplo, la misma factura. Yo ya tengo emitida la retención, la tengo autorizada, pero resulta de que me equivoqué en este dato, ¿sí? Me equivoqué en la serie de la factura. Cualquiera de estos datos obligan a que yo tenga que anular la retención. Cuando tengan que anular una retención porque está mal emitida, los procesos son los siguientes. Primero, abren la compra. Obviamente, si es que la factura no se encuentra cancelada. Ya, por ejemplo, el paso 1, abrir la compra. Paso 2, reversar. El reversar, ¿qué es lo que va a hacer?
la va a pasar a estado pendiente, le va a anular el abono que generó la retención dentro de cuentas por pagar y por último me va a anular el asiento contable que está generado. De ahí sí viene el paso siguiente, que es anular la retención. Hablamos del caso en el que tenemos que anular la retención porque yo me había equivocado en la serie. No era el 05, por decir un ejemplo, era el 07. Entonces, como este dato se va en la retención electrónica, se va impreso en la retención física, entonces yo tengo que de ley anular la retención. Ya está anulada. En este campo que les voy a remarcar en este momento, ustedes siempre antes de anular se van a dar cuenta de que tienen aquí el número de la retención, no el número, perdón, de la retención, sino el ID del enlace de la retención. Cuando lo vean vacío significa que ya se anuló, que ya no tiene vínculo con esa retención. Entonces, paso siguiente, ya como ya corregí el número, el paso siguiente va a ser archivar nuevamente la factura, ¿sí? Y me da vacío aquí el campo. Tomen en cuenta esto que les digo que da vacío, ¿por qué? Porque vamos a hacer una prueba más en donde ya no va a salir vacío. Entonces, aquí sale vacío para que yo digite la nueva retención, o si es electrónica, automáticamente sale el nuevo número y la aplicamos. Aplicamos a la retención ya con la corrección hecha en el punto de emisión. Este de aquí era el punto de emisión, ¿sí? Entonces, este que se va a remarcar fue el que cambió. Entonces, como estaba impreso, estaba autorizado electrónicamente, de ley tenía que anular la factura. Vamos al ejemplo número 2. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo hice una compra mal? La reverso, pero la retención sí me sirve. ¿Cuándo puede suceder? Yo les decía el día sábado que hay un ejemplo práctico. Yo ingresé una factura pensando que era para el gasto, la ingresé con compras 0%, compras 12%, pero resulta que esa factura me servía para el inventario. ¿Cómo le hago? Entonces hago el mismo proceso, reverso la factura, anulo, en este caso no anulo la retención, ¿sí? Recuerdan que yo les decía que en la parte superior, ¿sí? En la parte superior tienen el número, miren, aquí está el número, este es el enlace de la retención, como en este caso no le he anulado, no se quita todavía de ahí, entonces viene el enlace que está ahí, ya, yo hago la corrección, qué sé yo, pongo este producto, o resulta que en la factura habían 5 productos, pero yo como la ingresé como gasto, solo puse uno. Entonces cuando hago la corrección, tengo que eliminar la línea que puse como gasto, y de ahí sí empiezo a detallar producto por producto hasta que me cuadre la factura. Ojo, obviamente yo conscientemente tengo que estar de que el valor no me cambie, porque si me cambia el valor voy a distorsionar la retención que ya tengo autorizada o ya la tengo impresa si es que fuera física. Entonces, como yo voy a revisar muy bien antes de archivar, veo que la factura sigue igual, me cuadra, paso al siguiente proceso, a la siguiente pantalla, ¿sí? Y como pueden ver, en este caso no se perdió el número de la retención. Está aquí. Sigue el 508. ¿Ya? Entonces, como la retención sigue igual, yo lo que hago es archivarlo al documento, aplicarlo, ya hice el cambio en la compra y lo aplico. Dos ejemplos totalmente diferentes y que se dan muy seguido en la vida real cuando nosotros estamos trabajando con el tema de retención. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta también. Ya, otro caso que podemos revisar también es el tema de las anulaciones, ¿sí? Si ustedes quieren anular desde aquí, pueden anular sin necesidad de ir a cuentas por pagar. Las personas que vienen manejando de años el sistema saben que antes tenían que ir a cuentas por pagar, anular el abono de la retención y después anular la compra. Ahora lo pueden hacer desde el listado de compras
Al momento que presionen anular, si le pide la clave, en ese momento se anula también el abono que está en cuentas por pagar y se va a anular la retención que tienen acá en el listado. ¿Por qué? Porque la está anulando la compra, que es el enlace con la retención. Luego de eso, siguiendo el proceso de la pantalla esa de compra, de adquisiciones, se da mucho de que una vez que yo compro, luego por algún motivo yo tengo que devolver un producto en mal estado, un producto que no pedí, ¿sí? A veces viene de más, a veces pedí 10 unidades, vinieron 15, yo tengo que devolver lo que no pedí. Bueno, por cualquier motivo, hablamos de que teníamos las notas de crédito. Si nosotros el inventario va a salir de nuestra bodega o de nuestro almacén y de la misma forma debe salir del inventario, como del sistema. ¿Cómo lo hacemos para que salga del inventario del sistema? Mediante una nota de crédito. Para hacer una nota de crédito se ubicaban sobre la factura y presionaban en la parte inferior la opción que dice nota de crédito. ¿Sí? Aquí donde dice, seleccionada con la flecha, dice nota de crédito, presiona nota de crédito y de ahí se va a abrir una pantalla muy parecida a la que les voy a mostrar en este momento, ¿sí? Donde les va a permitir, les va a mostrar una pantalla idéntica a la compra, pero a la factura, pero con la opción con tipo de comprobante, nota de crédito. La única diferencia que encontraríamos en este caso es que dice nota de crédito en el tipo de comprobante. Luego, otra cosa que vamos a encontrar es que en la parte de acá les dice unos IDs que aplican. El ID que está con número rojo es el enlace para que para que esa nota de crédito quede relacionada con la compra y la parte tributaria o en el anexo transaccional se genere a la que le corresponde o se relacione con la factura que le corresponde. Y el azul, en cambio, el ID azul que ven aquí es, bueno, en este caso es el mismo, pero es el que va a afectar en cuentas por pagar. Ese es el ID de la factura que va a afectar tanto en el anexo como en la cuenta por pagar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tranquilamente un proveedor nos puede emitir una nota de crédito de una factura ya cancelada, pero yo puedo decidir no relacionar así para el anexo con ella, pero para cuentas por pagar tranquilamente la puedo relacionar con otra factura, porque me puede dar de baja el saldo que tengo yo en otra factura de compra ya registrada. ¿Sí? Tal vez tengan esos casos, lo pueden utilizar de esa forma. Otro tema es el tipo de nota de crédito, muy importante, tengan cuidado, por devolución y por descuento. ¿Sí? Si la nota de crédito, como en este caso que están viendo, es por devolución, marcamos la que dice por devolución, o en el caso de ser por descuento de la misma manera. ¿Para qué? Porque si se equivocan y se queda por descuento, así está el ítem detallado, no va a salir del inventario, no va a ser el registro de salida por la nota de crédito. Entonces, eso es lo que hay que considerar en el tema de lo que es el registro de las notas de crédito. Por aquí también tenemos un ejemplo. Por aquí también hicimos un ejemplo el día sábado de nota de crédito, pero fue por descuento. ¿Sí? Una nota de crédito por descuento, ¿cuándo se da? Cuando acordamos con nuestro proveedor un precio, pero resulta que facturó mal, facturó más. Entonces, si facturó más, tendrá que hacer una nota de crédito para poder descontar el valor unitario que corresponde. Esto no significa que le va a descontar el valor en el costo del producto. Lo único que va a afectar es el valor a pagar. Igual, como pueden ver acá arriba, están los dos casilleros, va a afectar el valor a pagar y va a afectar contablemente que disminuye el tema con el descuento en compras, ¿no? Que a la final va a favorecernos y va a afectar también al tema utilidad porque hay un descuento para incrementar en este caso la utilidad que sería, ¿no? Pero no va a afectar en el módulo inventario de ninguna forma, porque no se puede asignar ese costo porque viene mediante descuento, ¿sí? Entonces, esto es otro
tipo de nota de crédito que hablamos de descuento. Para ello tienen que crear un ítem. Me paso un ratito, me cambio de pantalla para que puedan relacionar un poco. Para eso dijimos que tienen que crear un ítem que se llame descuento en compras. ¿Ya? Tenemos esto, ya. Sí, el tema de descuento en compras, el ítem de descuento en compras, un código fácil de ubicar. Y lo importante es que tenemos que seleccionarle el que dice servicio. ¿Con qué finalidad? Para que les permita generar esa nota de crédito, porque la nota de crédito, como hace las veces de una salida, va a verificar si hay stock. Y como si yo no le asigno servicio, me va a decir que no hay stock y no me deja pasar de la nota de crédito. Entonces, importante seleccionarle la opción que dice servicio. Eso con respecto a la nota de crédito. De ahí los demás temas, hablábamos también de que no es necesario estar activando el botón que dice no genera retención, porque igual no va a saltar la pantalla de la retención. ¿Sí? Eso respecto a lo que tiene que ver con notas de crédito. Hablamos de notas de crédito por devolución y por descuento. Ya, todo esto lo habíamos visto que se tiene que generar un asiento contable, y para poder revisar el asiento contable lo podíamos hacer directamente ya de aquí de la compra. Podemos ver en el botón que dice ver asiento, ¿sí? En el botón ver asiento yo me ubico sobre la factura que quiero revisar y lo puedo ver, ¿sí? El asiento que estaba, si estaba bien formado o no. Y incluso ahí habíamos visto cómo era la configuración, entonces para ir relacionando con ese asiento contable. Otro tema es manejan esta impresión, ¿sí? Esta impresión de aquí que es la del ingreso, y adicional me muestra el asiento contable. ¿Ya? Ahí está remarcado. El asiento contable, para que lo puedan visualizar, es el que generó automáticamente la compra al momento de archivar. Ya, con eso terminamos un poquito de revisar el módulo de compras, cómo se generaban las facturas de inventario. Ahora vemos rápidamente cómo son las facturas de gasto. La diferencia entre las facturas de gasto, más que todo, porque el encabezado sigue siendo el mismo, tengo que llenar todo igualito. Lo único que cambia es en lo siguiente que voy a remarcar. Lo que cambia es en el detalle de los ítems, están remarcados, y cambia en la parte inferior. Voy a abarcar todo, pero no significa que todo eso cambie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Primero, hablamos de los ítems, ¿sí? Estos son los ítems con los que deberíamos trabajar para no crear tantos, qué sé yo, suministros, transporte, seguros y todos los gastos que tengamos con factura. Entonces, para no estarlos registrando, lo que hacíamos era utilizar dos ítems: compras 0%, compras 12%. Esto nos ayuda únicamente para clasificar lo que tiene que ver con la tarifa 0 y lo que tiene que ver con la tarifa 12. ¿Sí? ¿Para qué? Para lo único es para poder generar el anexo, la retención antes y luego el anexo transaccional. ¿Sí? Con estos valores, acá arriba no he puesto ningún detalle, entonces lo único que me sirve es para generar los subtotales y luego la retención. De la mano de esto viene que es un gasto, tengo que activar que es gasto, que yo voy a utilizar una cuenta contable propia para esta compra, y la cuenta contable que yo estoy utilizando se llama suministros de oficina. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias entre la compra de inventario y la compra de gasto. Como ustedes pudieron ver en el inventario, yo no seleccioné ninguna de estas opciones, mientras que aquí en el gasto sí. ¿Por qué? Porque yo tengo solo dos ítems y son genéricos para todo el ingreso de las compras de gasto. ¿Sí? Entonces,
Importante decirle que es gasto para que se me pueda separar. Hablábamos hace un momento que debemos separar las compras. Podemos separar, perdón, las compras, tanto las de gasto como las de inventario. Entonces, para eso yo tengo que activarle la opción que dice gasto y el código contable y la cuenta contable únicamente aplican para que se genere el asiento correctamente. Como lo veíamos desde aquí, suministros de oficina, IVA compras, retención y la cuenta por pagar. Entonces, estamos con el tema de lo que corresponde a la factura. Muy parecida, pero con la diferencia que activo las opciones en la parte inferior. Igual se puede reimprimir y se le está adjunto el asiento contable también. Pasamos al siguiente tema. Todo lo que tiene que ver con adquisiciones que hablábamos que eran las compras, adquisiciones de inventario, adquisiciones de gasto, servicio, todas se están yendo a crédito. Todas tienen un saldo, como lo podemos ver, ¿sí? Entonces, si yo digo que se van a crédito, tiene que haber un módulo de cuentas por pagar donde está abarcando toda esta información. ¿Dónde está ese módulo? Lo vemos así, cuentas por pagar, listar cuentas por pagar. Por ejemplo, de este proveedor que lo estábamos viendo recién, aquí me dice que ya está, por ejemplo, la factura que ingresé ahora tiene la factura, el número y el valor de que se abonó por la retención. Y la factura anterior que habíamos registrado el día sábado, aparte de la retención, le habíamos aplicado una nota de crédito por devolución. Entonces, valor total de la factura, menos retención y menos nota de crédito, este es mi valor pendiente de pagar de esa factura. Entonces, yo la puedo, si es que gustan, pueden visualizarla desde aquí la factura, también pueden ver qué es lo que tiene la factura y eso, ¿no? Entonces, tengo la cuenta por pagar. Cada vez que yo genero una factura, me genera una cuenta por pagar, primera cosa. Segundo, es que al momento que yo genero una factura o registro una factura, me está afectando el inventario. ¿Cómo veo cómo está afectando? Esa pantalla ya la tengo abierta, veo más rápido aquí. Busco el producto, veo desde aquí el Cardex, ¿sí? Puedo ver yo el Cardex y me muestra que yo he ido ingresando cada una de las facturas, he hecho un ingreso de inventario, las ventas de prueba, tengo otro ingreso, que era una compra, una salida por la nota de crédito, ¿sí? Y un ingreso que acabo de hacer en este momento. Entonces tengo la fecha, cuándo ingresó, cuánto ingresó, a qué precio o a qué costo, a quién le compré, ¿sí? A quién le compré, lo mismo si fue una venta, a quién le vendí y así, ¿no? Entonces tengo yo la opción para ir revisando un detalle de lo que afecta el ingreso de la factura de compra. ¿Ya? Entonces hemos visto que nos afectan directamente las facturas de compra, sobre todo en el tema inventario. Si yo hablo de que esa compra me afectó al módulo de cuentas por pagar, significa que tengo que cancelarla, ¿no es cierto? Puedo hacer que la cancele en este momento o la pueda cancelar después de un mes o después de unos días, dependiendo cómo sea o cómo trabaje yo con mi proveedor, de acuerdo a los días que me da, si es al contado o si es a crédito. Entonces, con eso empezamos a ver el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo más importante que vamos a revisar. Obviamente el sábado lo vemos a detalle. Lo más importante es qué tipos de pago existen. El primero que vamos a ver es los pagos a proveedores por facturas que nos han emitido. También tenemos a proveedores pagos, lo que corresponde anticipos. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a revisar cada una de esas opciones. ¿Sí? Para eso, íbamos a realizar los pagos dentro de contabilidad en comprobante de egreso.
Habíamos ya realizado algunos pagos y les voy a ir indicando cuál es el proceso. ¿Sí? Primero escojo nuevo, como todas las pantallas que veníamos manejando, y yo le voy a decir cuál de estos proveedores le voy a cancelar. ¿Sí? Entonces, una vez que tomo el proveedor, ya se me vienen todos los documentos pendientes. Hace un momentito con ustedes en cuentas por pagar vimos que estaba pendiente la factura de hoy, ¿sí? Aquí está la fecha de registro y la factura anterior. Entonces yo puedo elegir una factura, puedo elegir varias facturas, puedo quitar una factura que se me fue por error, selecciono y le doy clic en la parte de acá, ¿sí? Aquí en este botón de eliminar y se quita la factura. Ya, entonces tengo tomada la factura con la que yo voy o a la que yo voy a cancelar. De ahí viene el caso en el que yo tengo, el caso 1 es que yo abone un valor simplemente a esa factura, por ejemplo, $200. Ya al momento que yo quiero, para que me permita primero el sistema digital, yo lo que tengo que hacer es ubicarme en cualquier parte de la línea y seleccionar en modificar. Recién ahí puedo alterar el valor y de ahí sí voy a la parte inferior. Aquí estoy cerrando, esto se convierte en el debe del asiento contable, ¿sí? No se olviden, es el debe y la parte de abajo es el haber, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, debe y acá abajo. ¿Por qué? Para tener cuidado más que todo cuando ya vayamos a la parte de lo que es el tema de depósitos, vuelta que vamos a ocupar comprobantes de ingreso. Entonces, el debe, ¿por qué? Porque estoy cerrando una obligación que ya la había creado antes cuando registré la factura. Voy acá, enlace obviamente va a ir sí siempre y cuando yo vaya a hacer alguna cancelación, sea con cheque, con transferencia, todo lo que tenga que ver con el banco, no es claro. Cheque, selecciono el cheque, qué cuenta voy a cancelar y el número de cheque que corresponde. Y para cuándo es ese cheque. ¿Ya? Entonces, número de cheque y fecha de cuándo se va a cobrar. Y lo más importante es describir. Son varias facturas para registrar pago de factura número tal, número tal, número tal, para que tenga la nota. Entonces está compuesta del nombre del proveedor, el documento que voy a cancelar, con qué voy a cancelar y la nota. Y guarda. Al momento de guardar este comprobante lo que va a hacer es descargarme la cuenta por pagar. 2, va a generarme un registro, un comprobante, un respaldo, una impresión. Me va a generar un asiento contable, me va a generar un registro en el libro bancos porque fue con cheque, ¿sí? Y aparte me va a imprimir el cheque si fue con este documento, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hacen, les explico por qué. Porque si yo tuviera algún problema, aquí saltó la impresión del cheque también, si yo tuviera algún problema con ese comprobante, lo importante y lo recomendable siempre va a ser que yo tengo que anular ese comprobante para que anule el proceso que generó. Recuerden, generó 5 procesos prácticamente, que era abonar la cuenta por pagar. Segundo es generarme un respaldo del pago que yo he hecho, que está aquí, ¿no? Me dice que con el comprobante dado a esta empresa. 3, generarme el registro en el libro bancos, ¿sí? Si ustedes lo revisan, dentro del libro bancos tiene que estar ya el registro del cheque que acabamos de hacer, 1006, aquí está, $200. Luego dijimos que me genera un asiento contable, voy al libro diario, todo esto habíamos visto el sábado, voy al libro diario y veo que hay aquí un asiento contable que está con fecha de hoy, ¿sí? Es generado por medio del comprobante de egreso. Y por último, yo podría haber impreso, como fue cheque, podría haber impreso el cheque. Entonces, todas esas cosas que generó el sistema, si yo tengo alguna novedad, algún problema, algún error, lo importante es que anule todo el comprobante y lo vuelva a hacer.
¿Qué no deben hacer? Siempre me gusta tomar en cuenta esto. ¿Qué no deben hacer? Es utilizar un comprobante. Si yo hice un comprobante de pago, qué sé yo, como este caso, para una cancelación de sueldo, un anticipo de empleado, digo, este comprobante ya no lo voy a utilizar, voy a hacer voy a reutilizarlo cancelando una factura. Eso no es válido, eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque ya sufrió un registro, ya hubo un registro de información en las diferentes partes del sistema o tablas del sistema, como queramos llamarlo. Y si yo quiero reutilizarlo, ya no me va a cumplir el proceso correcto, que es de bajar una cuenta por pagar, afectarme los diferentes módulos que ya les comenté. No utilizar un comprobante para cuando yo tenga, no reutilizar, perdón, un comprobante para cuando yo tenga que bajar una cuenta por pagar. ¿Sí? Lo puedo reutilizar para, de pronto, para otro comprobante manual que yo tenga que hacer una cancelación con el mismo tipo, de pronto con efectivo o con cheque, pero siempre y cuando se conserven los mismos datos. ¿Sí? No, en lo posible, siempre anularlo. La recomendación nuestra siempre ha sido anularlo. ¿Para qué? Para que, aparte de la impresión que yo tenía, yo tenía la constancia dentro del listado de anulados que por cualquier cosa se anuló ese comprobante. Entonces, siempre la recomendación mejor anular y volver a hacer para que no se tope con estos problemas, porque a veces se modifica, no se encuentra tal como dejé, entonces mejor es anular. Ya hemos visto la primera parte de los pagos donde tiene que ver con una factura. Ahora, ¿qué pasa si yo cancelo una factura pero quiero emitir dos cheques? ¿Sí? Entonces puedo elegir esta factura más esta factura, pero yo voy a generar dos cheques, uno de 250 y el otro por la diferencia. Para uno la fecha y otro para 15 días. ¿Cómo hago eso? Ya tengo seleccionado el debe, no se olviden, debe, y acá abajo a ver. Selecciono, incluso los cheques podrán ser de diferentes cuentas, no es necesario que sea la misma cuenta, ¿sí? Aquí donde elegimos, tranquilamente podrían haber 3, 4 cuentas y ustedes los cheques los pueden emitir, sea de la cuenta, el cheque es 1007 de esta cuenta y el 10 de la otra cuenta, por ejemplo. Entonces aquí lo pueden hacer, $250, voy a la otra línea, cojo el enlace, el tipo, la cuenta, el número de cheque que corresponde, pero para el 5, el 10, por ejemplo, del siguiente mes. ¿Sí? Entonces, esto sería el proceso para cancelar más de una factura o un abono, pero con diferentes cheques, con varios cheques. De la misma forma, no olviden que tienen que detallar la nota de lo que están cancelando. Famoso para registrar que deben poner. Y guardamos. Entonces, es importante ver que aquí podemos hacerlo con varias formas de pago. Pueden poner las líneas que ustedes quieran hacia abajo. No hay ningún problema. Y guardamos. Entonces, salió el cheque 1, salió el cheque 2, que es para la fecha que está aquí. Y se terminan las impresiones. Entonces, hasta ahí tenemos una pregunta, perdón. ¿Cómo se registra una retención asumida? Bueno, el tema de la retención cuando se asume, primero tengo que generarla tal cual en el sistema. Resulta que la factura era de $100 y la retención de $1 para que se nos haga fácil. ¿Cómo se debe proceder en ese caso? Yo tengo que ingresar la factura, hacer la retención igual, porque sea asumida o no, yo la tengo que generar y enviarla al anexo. Lo único que va a pasar es de que el proveedor va a recibir el valor intacto, el valor total de la factura. Él va a cancelar. ¿Por qué? Porque me demoré en registrarla o cualquier otro motivo que haya sido. Entonces, al momento yo genero la factura se genera igualito como se lo ha venido haciendo, solo que aquí
al momento que yo hago el comprobante de pago, voy a coger un proveedor que tenga factura, por ejemplo. Entonces aquí es donde yo tengo que decir, porque aquí ya me va a aparecer el valor menos la retención, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tendría que adicionar una línea. Retención, bueno, puede ser retención asumida, lo que sea que quieran ponerle. Y el valor que corresponda a la retención. ¿Sí? En este caso 64 centavos por decir. ¿Sí? O si fuera la de $100, ¿qué es lo que aparecería aquí? Aparecería $99. ¿Sí? Sino que como es un valor superior no me deja digitarlo, pero más o menos para que tengan una idea, sería el valor de la factura más una línea de la retención y el valor de la retención. En este caso, para que me deje pasar es de 64 centavos. Entonces, ahí me suma y yo en la parte inferior cancelaría. Perdón, aquí me salté algo. Aquí yo tengo que ponerle la cuenta, en este caso sería de gasto. Se suele tener una que se llama retenciones asumidas y yo la tendría que cargar al gasto. ¿Para qué? Para que me incremente primero el valor a cancelar y segundo, se me quede cargada como que yo la estoy cancelando y para mí eso se convirtió en un gasto porque no la recibió o no la tomó en cuenta el proveedor. ¿Sí? Entonces, dentro de las cuentas de gasto, deberíamos tener una que se llame retención asumida. No creo que tenga yo en este plan de cuentas, pero sería dentro de este grupo donde deberíamos tener las retenciones, la cuenta de retenciones asumidas. Y en la parte inferior, ¿sí? Conservaríamos el mismo proceso. Pagando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pagando el valor de la factura menos la retención, pero le cargué yo manualmente el valor de la retención que estoy asumiendo y que la cargué aparte a una cuenta del gasto. ¿Sí? Y guardamos. Así lo estamos manejando en el sistema para que se pueda tomar en cuenta ese proceso. Ya, seguimos con la parte de los pagos. Hay pagos, como les decía, con factura, de proveedores, perdón, con factura, y hay casos en que se da valores por anticipado. Un valor por anticipado o un anticipo que se llama un anticipo a proveedores, se lo genera de la siguiente manera. Y aquí les voy a hacer nuevamente una aclaración que los anticipos a proveedores se los debe registrar como tal, siempre y cuando vayamos a tener un sustento. Les hablaba el día sábado de que a veces pasa de que se entrega un anticipo, se genera el anticipo, pero resulta que después no me entregaron factura y no tengo cómo cruzar ese anticipo. ¿Sí? Entonces, si va a venir una factura, sabemos que va a haber una factura, es un proveedor habitual con el que siempre se trabaja así. Entonces, el proceso que debo seguir es el siguiente. Debo hacerlo de la siguiente manera. Entonces, escojo el proveedor, ¿sí? Y me voy a la opción donde dice ¿qué hace el marcar anticipo? Primero, ¿sí? Me pone el enlace. Bueno, primero me crea una línea solito. Segundo, me crea un enlace, ¿sí? Que ustedes lo tienen. Lo tienen aquí el enlace. Ya, es primero me crea la línea, segundo me crea el enlace, tercero me relaciona con la cuenta, anticipo proveedores, ¿sí? Y por último yo coloco el valor. De ahí en adelante el proceso es el mismo. Como ustedes pueden ver, es un comprobante de egreso, ¿sí? El cheque que continúa, el valor y la nota. Proveedor para la compra de impresora. Entonces, ¿para qué es el anticipo que se está dando? Ya, al momento que yo guarde este anticipo, se va a venir a este módulo que lo tienen acá. ¿Sí? Que si yo me ubico sobre él, dice anticipo a proveedores.
¿sí? Este de colorcitos que está marcado, este es para guardar el tema de los anticipos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver de la siguiente manera? Miren, vamos a guardar, sale el mensaje acreditando anticipo, me imprime el comprobante igual, me imprime el cheque si fue con cheque, ¿ya? Y yo lo puedo encontrar, como les decía aquí, dentro de la opción de anticipos, lo vamos a encontrar aquí en anticipo a proveedores, ya tenemos el que vamos a registrar en este momento. Fecha que nosotros le colocamos. Entonces, si este es anticipo y al llegar a la factura, el proceso es el de acá, ¿sí? Eso todavía, por lo regular, llega siempre después. Entonces yo escojo el proveedor y aquí ya me va a decir que tengo el valor del anticipo, ¿cierto? Entonces ahí está el valor del anticipo. Un adicional, bueno, de ahí en adelante el proceso, yo ingreso los datos de la compra, lleno los productos, si es del gasto, coloco la cuenta del gasto y todo. Al archivar me va a decir que tiene saldo a favor, que si quiero utilizar el anticipo, porque puede pasar de que ese anticipo no es para esa factura. Entonces, importante tomar en cuenta si es para esa factura. O otra cosa también que hablábamos el día sábado es de que yo quizá para esta factura, la siguiente factura que voy a ingresar, yo no quiero utilizar todo el anticipo. ¿Cómo hago? ¿Sí? En el botón que está al ladito, ¿sí? En este botón que está aquí, lo vamos a presionar y me permite cambiar y decir cuánto quiero yo utilizar de ese anticipo. $2 que lo voy a aplicar solo en esta factura. El asiento contable, ¿cómo queda? El asiento contable queda el gasto, el inventario al debe con el IVA y al haber quedaría la retención y la cuenta anticipo proveedores. Así como cuando ingresamos el anticipo, la cuenta, el asiento contable, perdón, quedó anticipos al debe y al haber con el banco que generamos. Entonces todo se va a ir cruzando, todo se tiene que ir, así como registro en los módulos, tengo que ir verificando o el sistema tendría que ir contabilizando automáticamente los datos. Entonces, esto me sirve, este proceso de anticipo me sirve siempre y cuando yo vaya a tener un documento luego para poder cruzar con la factura, que sería en este caso. Adicional, por ejemplo, ¿qué pasa si yo sé que no me va a venir una factura o me va a venir una factura con otra persona? De pronto, qué sé yo, le doy el anticipo a alguien, pero me trae la factura de otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, lo único que tenemos que hacer es igual un comprobante de egreso, ¿sí? Incluso puedo seleccionarlo si lo tengo como proveedor, lo puedo seleccionar, pero ya no voy a presionar aquí en anticipo, sino lo que voy a hacer es presionar nuevo, ya escojo anticipo, escribo, perdón, anticipo, el valor que le voy a dar, la cuenta anticipo proveedor, ya, y cómo lo voy a cancelar. Es lo único que no estoy haciendo, no estoy enlazando, lo he hecho hace un momento, estoy enlazando y al momento de enlazar, al momento de no enlazar, lo que va a suceder es que no se va a ir a este, no se va a ese módulo. ¿Qué va a suceder cuando no venga la factura y cuando yo luego tenga que cruzar? Lo que voy a tener que cruzar es manualmente. ¿Sí? ¿Cómo cruzo manualmente? Cuando ya llegue el momento de la factura, perdón, cuando ya llegue el momento de registrar el gasto, haría igual un comprobante de egreso, pero en esta ocasión, el proveedor que haya sido, yo voy a registrar el valor del gasto, $300 o más, puede ser porque solo fue una parte, no sé, el gasto puede ser este, y en la parte inferior escogería la cuenta. No estoy pagando con efectivo ni nada, incluso aquí si esto les llama la atención pueden ponerle otros, pero lo estoy cruzando con la cuenta anticipos. ¿Por qué? Porque en este caso no hice yo una relación con el anticipo proveedor. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Yo lo trabajo como que hay dos tipos de anticipo, el que tiene sustento y el que no tiene sustento en su momento.
Ya vamos con dos casos de lo que tiene que ver con comprobantes de pago. Comprobantes de pago con factura y comprobantes de pago, perdón, para afectar una factura por pagar y comprobantes de pago para dar un anticipo. ¿Qué es lo que no debemos hacer con los anticipos? Si yo tengo un proveedor, el proveedor X tiene una deuda, tengo una deuda con el proveedor de $100 y también tengo que darle un anticipo, les decía el sábado, no hagan un solo comprobante porque quieren sacar un cheque. De pronto tenían una deuda de $100 y quieren darle un anticipo de 200, no hagan un cheque de 300 porque al momento que guardan y como estaba seleccionado el botón anticipo, el sistema les va a enviar todo el valor como anticipo. Tienen que hacerlo por separado. ¿Sí? Este sería la parte de lo que no debemos hacerlo para que le tengan mucho cuidado. ¿Ya? De ahí vamos a pasar a la siguiente cancelación, que es ya lo que no tiene que ver con proveedores. Por ejemplo, hablemos de un empleado. ¿Sí? Yo aquí tengo un ejemplo de un sueldo por pagar. Por ejemplo, otro pago, otro comprobante de egreso. ¿Cuándo se utiliza un comprobante de egreso? Es cuando yo tengo que cancelar el sueldo, de pronto un valor pendiente del empleado del mes anterior. Segundo, puedo darle un préstamo, un anticipo. Hablamos de que los anticipos los vamos a ver muy, muy a detalle cuando hagamos la nómina, cómo pueden utilizar esos anticipos desde la nómina. Pago la quincena, otro comprobante de egreso. Pago el sueldo de fin de mes, otro comprobante de egreso. Entonces, la única diferencia que encontrábamos entre el comprobante a proveedor, o una de las principales diferencias, lo primero es que yo ya no lo voy a llamar desde seleccione, porque yo lo puedo llamar desde acá, desde donde dice referente, y puedo poner el nombre. Obviamente para eso tendrá que estar creado dentro de empleados. ¿Sí? Hablábamos de que tiene que estar creado dentro de empleados. Y aparte para que aparezca aquí, teníamos que haber contabilidad, tenemos el de actualizar referentes. Es lo único que nos permite es de que se generen los registros de empleados, proveedores, clientes dentro de una tabla que se llama referentes. Entonces, una vez que yo presiono actualizar referente, yo ya los voy a encontrar a cualquiera de los tres grupos, lo voy a encontrar dentro de cualquiera de estas opciones. Búsqueda que son referente. Por esta línea, ¿sí? Sobre esta línea yo voy a dar doble clic. Voy a buscar. Ya, me aparece la persona que quiero. Pongo sí. Y empiezo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cancelar un sueldo, por ejemplo. Anticipo sueldo personal. Entonces yo aquí pongo los valores. En este caso serían $100. Igual en la parte de abajo. Si fue en efectivo, con efectivo. Si fue con algo del banco, si fue cheque, o si fue transferencia, nota de débito, bueno, transferencia más sería. Entonces yo selecciono, incluso puedo poner el número de referencia a la transferencia y todo los anticipo sueldo a tal persona. ¿Sí? Entonces, en este caso, solo estoy dando un anticipo, estoy relacionándolo con un referente o con un empleado y le ponemos guardar. ¿Sí? Ya varía con respecto a lo que hablábamos cuando tiene que ver con un proveedor y sobre todo que tiene facturas. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos, ahí ya tenemos el pago. Ahí ya tenemos el pago que se generan tanto por facturas y tenemos el pago que no tiene que ver con empleado. Ya, otro pago que no tiene nada que ver con factura, no tiene nada que ver con empleados, es un pago era por gastos varios o por procesos varios
que sería el pago al IES por las planillas, al SRI por las declaraciones. Entonces, igual, se genera un comprobante de egreso, siempre seleccionando aquí en este caso, a quién estoy cancelando. Si lo tengo creado al servicio de rentas internas, dentro del referente lo puedo relacionar también. Y aquí nuevo. Nuevo, cuánto es el valor que voy a pagar, qué cuenta voy a afectar, y en la parte inferior, con qué voy a pagar, de qué cuenta, el número y el valor que ya va a salir automáticamente acá. Entonces los procesos se vuelven ya repetitivos luego de que hemos visto los primeros que eran los más complejos con el tema de proveedores y facturas, abonos con cancelaciones totales. Ahí por favor, si tenemos alguna pregunta para que me escriban o me levanten la mano para dar paso a la consulta. No sé, de pronto me levantan la mano, me dicen nomás. Con eso un poquito explicarles lo que, en resumen, de lo que habíamos tratado la semana anterior. Eh, para este día sábado, vamos a trabajar con productos parecidos, pero ya de la otra parte, que serían ventas, cómo se generan cada una de las ventas con las diferentes formas de pago, efectivo, cheque, tarjeta, son a crédito, cómo se abona una cuenta por cobrar. Quizás este sábado no se avance con todo el tema porque es bastante extenso, porque en eso también topamos el depósito de los cheques, topamos el qué pasa cuando se protesta un cheque, ¿sí? Que se generan notas de débito, afecta al banco, afecta cuentas por cobrar porque se regresa la deuda. Vamos a ver también el tema de la acreditación para las personas que manejan tarjetas de crédito, cómo se hace la liquidación, cómo se registran las retenciones. Es un proceso bastante largo, entonces sí me gustaría que igual no falten, nos acompañen estos sábados que vienen porque son procesos igual que van afectando tanto a la parte operativa como a la parte contable, que no la hemos ido descuidando. ¿Sí? Hablábamos siempre de que la parte, no dejar la parte contable por un lado y que la operativa por otro, sino todo vaya de la mano. Entonces, incluso el sábado habíamos revisado los mayores. La idea mía siempre ha sido de que al terminar cada uno de los puntos que estamos viendo, se pueda comprobar los diferentes reportes contables con los diferentes reportes que tenemos en la parte de los auxiliares, que serían, por ejemplo, cuentas por cobrar, por pagar, e inventarios, todo eso. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o con esto ya terminaríamos ahí para la siguiente semana. Los espero el día sábado allá, a las 8 las personas que están en la mañana y igual en la tarde a las 2 de la tarde, ¿ya? Gustaría que me pongan si tienen alguna novedad o algún comentario, por favor, para ya terminar con la capacitación del día de hoy.
Bueno, entonces, no, les agradezco mucho por la atención, pero les haya apoyado en algún tema que quedó inconcluso el día sábado y cualquier cosa, por favor, llévenla para resolverlo. Cualquier tema que se encuentren en estos días, las trabajamos el día sábado allá, ¿ya? Les agradezco hartísimo por su tiempo y cualquier cosa seguimos trabajando, ¿no? Seguimos capacitándonos. Muchas gracias por la atención. Una buena noche a todos.